vamos a conversar un poco con Juan, ¿sí? Juan Ángel Ferreira. Juan Ángel Ferreira es un soldado, ¿no? Y podríamos decir ex soldado, pero no, porque en el documento nuestro salió soldado instruido, ¿no? Sí. Soldado instruido. Y pasamos a reserva. Ser reservista. Sí, soldado instruido, sí, pasamos a reserva. Así que seguimos siendo soldados, ¿no? Por si la patria nos necesita, vamos a ir, ¿no? Un día nos llama, estaremos a servicio de vuelta. Sí, sí. Recordar el 82. Sí. Juan, ¿vos sos clase 62 o 63? Clase 62. 62. ¿Y dónde te tocó hacer el servicio militar? Me tocó hacer en la ciudad de Mercedes Corrientes, en el escuadrón de caballería blindado 3. Mercedes. Mercedes. Y cuando empezó la recuperación de Malvinas, adiós. Cuando empezó la recuperación de Malvinas, ¿vos estabas todavía en el ejército o ya habías salido de baja? Estábamos cubriendo, quedamos 60 soldados para cubrir guardia, hasta que los clase 63 tuvieran, hasta que aprendieran a manejar armamento, y de ahí íbamos a salir de baja, pero como vino el problema de la Malvinas, la guerra, ahí, ni te dieron la baja. Ahí no dieron la baja porque estábamos esperándolo un mes, nosotros salimos todo de baja, pero como empezó el problema con la Malvinas, quedamos todos. Quedamos 60 soldados, quedamos. Pero los que habían salido de baja con anterioridad fueron reincorporados. Fueron todos reincorporados. Ahí rebosó el ejército, todos, rebosó el ejército de soldados. Porque ahí dejaron los clases, cuando fuimos a Paraná, dejaron los clases 63 a hacer guardia, cubrir puestos. Aunque no tenían mucho sabiduría de armamento, pero quedaron cubridos. O sea, de Mercedes, del regimiento donde estuviste, fueron a Paraná, fueron trasladados a Paraná fuimos. 15 días tuvimos, después que se incorporaron todos los camaradas, de ahí fuimos 15 días fuimos a Paraná, en el regimiento de caballería blindada. Y allá pasábamos los 2 meses, pero antes de eso fuimos todos, pasamos por enfermería, tuvimos nuestra vacuna. ¿Ah, sí? De inyecciones. Sí, no. Yo me acuerdo que en San Javier también nosotros estábamos ya encolumnando los vehículos para ir, y antes de salir, que al día siguiente salíamos, nos hicieron pasar por la enfermería y nos aplicaron algo que no sabemos lo que es. Sí, estamos lo mismo, porque nosotros algo que yo escuché a un médico explicar en una emisora, pero no hace mucho tiempo atrás, yo no registré qué médico era. Ese médico explicaba que era una sustancia espesa que iba dirigido a la médula y que no se retiraba más del cuerpo, nunca más. Y esa sustancia se activa si uno se pone nervioso o si toma alcohol. Ahí es donde como que uno pierde la conciencia y hace cosas de manera irracional. Yo creo que eso no es que creo, es verdad, porque yo mismo hay momentos que... Antes de entrar a contar tu vida civil, ¿no? Después del ejército, vos me contabas en otra oportunidad que antes de ir a Paraná estabas en un grupo que se iba... A Comodoro Rivadavia. A Comodoro Rivadavia. La mitad de nuestro escuadrón se iba a Comodoro. Con el segundo jefe, que era un capitán. Y de ahí te sacaron, te pusieron el otro grupo como... Que iba a Paraná. Como radio operador. Y allá en Paraná me cambiaron de puesto, de vuelta ahí.
me dieron otro puesto. ¿Qué puesto te dieron en Paraná? Y ahí yo era solamente, me sacaron ese puesto y me dejaron me pusieron una sección de... Como infante. Infante. Y entonces, ahí me iban cambiando de Sí. rol, mejor dicho. Sí. Pero, Era todo así a dedo, ¿no? claro, O sea, no era tu voluntad. no, claro. Vos tú tenías que cumplir las Claro, órdenes. cumplir la orden que yo decía, bueno, Ferreira, vos te Párate vas acá o y te vas allá. quédate allá. Una vez me pusieron hasta en una esquina de la cuadra en Paraná, donde transitaba, ¿ves? Estábamos, sí, creo que estábamos haciendo los tanques ahí y me mandaron como allá en la esquina a decir que los autos desvíen, que vayan por aquel lado, ¿no? Que no vengan por este lado, Claro. que estaba el ejército ahí. Todo lo que te decían vos tenías Y que hacer. bien o mal tenía que hacer, a ellos no les importaba. Bueno, Y cumplí orden. gracias a Dios no volviste vivo. Muchos de nuestros camaradas Yo doy gracias a Dios porque como quedaron en Malvinas, ¿no? tengo también como he visto los otros camaradas de enfrente que estaban en el regimiento 12 de infantería, que eran 1200 soldados. Ellos fueron a la Malvinas. Y inclusive yo tenía un compañero Vos que decís, éramos... en Mercedes, Sí, Corrientes, en Mercedes, Corrientes. había 2 regimientos. Claro, ahí estaban el nuestro y estaba el de infantería para atrás. Ajá. Y El los, nuestro era un escuadrón y el del otro era un de infante. ajá, Y ahí yo tenía un camarada y ese se fue a la Malvinas. un amigo. Fueron y como llegaron ahí 700 soldados, clase 63, y así como llegaron esa noche, ellos a las 4 de la mañana salían. ¿Cómo? Sí, se incorporaron. Se incorporaron. Llegaron, por ejemplo, llegaron esta esa noche. Ajá. Y el otro día a las 4 de la mañana Sin llegó el instrucciones. tren. Sí, le dieron el armamento, todo, Vayan. equipo y vayan. Como oveja al matadero. Claro, ¿y qué instrucción tenía? No tenía ni una experiencia, ni en armamento, algunos capaz con alguna escopeta y por la chacra, a lo mejor cuando estaban en la vía civil. Gurizada, 18 años, 18 civiles, años, estando civiles. ahí porque una ley les obligaba, adentro. Adentro y fueron a morir. Eso Porque murieron. de esos 700 soldados, volvieron 100 creo. Impresionante. Los clases 63 no volvieron, creo que 100 me dijo el camarada ese. Él me esperó en el portón cuando salimos de baja, y ellos salieron primero, y ayer me esperó en el portón del regimiento, del escuadrón. Ellos eran de infantería, Ujú. y entonces ellos estaban más adelante, el portón, el puesto número 1, y el nuestro estaba más arriba. Y ahí él me esperó para Despedirse. invitarme, para ir a la casa de él, para conversar el tema de la guerra, y yo no quise ir porque yo quería ver demasiado a mi gente, y entonces no me fui a la casa. Porque él ¿Nunca más le viste? Nunca más le vi, él me dijo un día vení, Ferreira, dijo vamos a hablar. ¿Él es de dónde ese amigo? tuyo? De Solari, Solari sí. pertenece a Corrientes. pertenece ahí 20 kilómetros queda de Mercedes. Y habría que ir un día, ¿no? Sí, Hacer el esfuerzo. tengo que ir. Y bueno, Porque si un buen Solari está amigo. mirando esta grabación, ¿no? Por Sí, ahí, sí. ¿no? ¿Quién dice que no? Sí, Porque sí. por ahí ve la sí. grabación. Puede reconocer. Sí. Yo a él nunca más le vi, camarada. El nombre de él es Ramón Santos Vega. Vega el apellido. Vamos a esperar un poquito que pase el tractor. Porque la cámara capta muy fuerte el sonido del motor, ¿no? ¿Cómo dijiste que era el nombre de tu amigo? Ramón Santos Vega. Ramón Santos Vega. Sí. Así que si Ramón Santos Vega está mirando, Sí, él tenía un hermano que laburaba cerca de Posada, laburaba en una estancia, siempre me contaba. ajá. Era Bueno, un buen Juan, camarada. para cortar, ¿no? la entrevista, ¿no? Este diálogo, hablábamos hoy de este paso por la enfermería para ya movilizarnos, Claro. que nos llevaban y nos aplicaron algo que no sabemos qué es. Y bueno, ¿eso te trajo consecuencias en la vida civil después? Sí, yo, como digo, pasamos por eso y después como que uno se da cuenta de lo que uno era antes y lo que después también. Ajá. Y yo como siempre noto en mi persona que hay veces que
Es como decir que el nervio y que aquello. Ujú. Y a mí hay veces que eh, hay momentos que capaz de golpear a cualquier persona. Si me enojo mío, capaz Pasaron, del nervio. pasaron 30 años, Y 30 años, Juan. ¿sabes? Igual todavía. Y todavía a mí me afecta mucho. Ajá. Y uno cuenta, yo varias veces conté para personas y no creen. Como que no creen, como que dudan. Yo les cuento y como que me dicen Claro, que ese médico dudando. explicaba por radio que esa sustancia no se retira más del cuerpo, que las otras sustancias que se aplican a la gente, así que comúnmente se sabe que con un tratamiento de Sí. 10 años se limpia el cuerpo, se purifica, pero esta sustancia dice que no se retira por ser espesa y decía el médico en la emisora, que no sé qué médico es y no recuerdo. Ojalá algún médico algún día nos dé explicaciones con documentos, Claro, que no sé si lo van a que no hacer. declaren Porque que muchos médicos que estaban adentro del ejército eran colimbas, ¿sí? Claro. Que por razones de prórroga, por sus estudios, y después fueron a hacer el servicio militar, pero ya como médico, Sí. eran soldados mayores, digamos, pero estaban ahí también cumpliendo órdenes y con mucho miedo y hacían lo que Claro. tenían, lo que le ordenaban. Entonces, también esos médicos fueron víctimas también, ojo, ¿eh? Claro. No solo No nosotros. solo nosotros, todo esto fue en general, no solamente el... Sí, entonces, algo que nosotros por ahí deberíamos entender, que nosotros fuimos víctimas de ese proceso, ¿no? De la dictadura militar y de la guerra, porque ya en el 76, cuando fue el golpe de Estado, nosotros éramos pibes, que nuestra niñez o nuestra juventud ya entró con un conflicto, ¿no? Ya teníamos miedo. Miedo ya De todo uniforme, veíamos a alguien uniformado y ya teníamos miedo. De gurizada ya empezamos a correr por el monte. ¿Entiendes? Entonces después tuvimos esa, no sé si decirlo, suerte o mala suerte de ir al ejército, porque nos tocó el sorteo. Claro, un Y sorteo. bueno, fuimos Fue aquel por la día. revisión médica considerados aptos, y más el sorteo, y tuvimos que estar en el ejército y empieza la guerra, ¿no? Entonces, toda nuestra niñez fue un trauma, ¿no? Y Sí. más ese paso por el ejército de esa manera tan errónea, y Algo ese, triste pues, sí, para nosotros. ese medicamento que no sabemos qué es. Yo también fui muy afectado. Mi primer patrón, yo le llevé por delante con un machete a los 3 meses, como si él fuera un inglés más o menos, Después que saliste después del ejército. Y eso pasó con uno, con otro, y después automáticamente me cerré las puertas. Y al cabo de 2, 3 años, después de haber salido del ejército, yo quise suicidarme porque ya no encontraba salida. Fue terrible para mí. Vos tuviste algunas experiencias también, ¿no? Desencuentros, cosas. Sí, yo tuve, hasta tuve pelea, tuve que pelear una vez, pero todo por locura, ¿no? Que son cosas que uno no hace. Claro, tomabas alcohol Sí, seguramente. y tomaba, sí, la verdad. y ahí que sí, por eso agarré y dejé me dejé de tomar hace 13 años. te transformabas. Sí, me transformaba, yo sé que le atropellé al otro, le saqué un pedazo del brazo con un machete que yo tenía afilado para ir a trabajar. El tipo me sacó de la casilla Qué locura. pero él me hizo daño también, pero No cuentes. No cuentes todavía. sí. Bueno, hoy vos no pudiste formar una familia, ¿no? Y hasta ahora todavía no. Todo eso te trajo problemas, ¿no? Yo como digo, no es jodido, pero formar una familia y con la forma que uno vive, la manera que uno vive, no se puede formar una familia porque solo para sacar una hija ajena de la casa y para sufrir, porque entonces que sigan en la casa, a lo mejor va a estar bien en la casa y uno le va a sacar de la casa y va a llevar para
Otra para pregunta sufrir. que quiero hacerte. Hoy vos tenés tu terrenito, tu casa. Y vivo en casa ajena como siempre, ¿no? Tengo terreno y ni posibilidad de comprar porque no tengo sueldo, no soy asegurado, no tengo nada. Ni te quieren asegurar los Y patrones. la mayor parte no te quieren asegurar por el motivo de que primero te preguntan qué es. Y si uno dice que es combatiente, menos que te dan. Peor que peor. Ahí sí que es lo mismo que. Ahí sí no te dan. Te Ujú. buscan vueltas, te dicen que no, porque es pequeño. No te dan. Algo que, Y que todavía no entiendo y ojalá Dios permita que en algún momento podamos conseguir. Andresito, acá Andresito Misiones, esto se generó como una colonización en el año 80, 2 años antes yo le vi. de la guerra. Y esto era todo selva y estaba siendo invadido por Brasil, por Sí. gente que venía de Brasil, cruzaba el río San Antonio y iban invadiendo. Siendo Y tenían una colonia gran, brasilera. claro, tenían una gran ventaja esta gente, porque todo este lugar, Andresito, está aislado por los parques, ¿no? El Sí. Parque Nacional Iguazú, que después está Catarata del Iguazú, Y el único pueblo que está Y el- rodeado por la. claro, y parque. el Parque Provincial Uruguay, después hay otro Parque Provincial Foster, así que es como que hace una cortina y esto quedó separado del resto de la provincia, Claro. entonces los Como brasileños no se estaban podían ocupando. llegar, no se podía llegar. Claro, y el plan en el 80, por el gobierno militar justamente, resultó en cuanto a este lugar acá. Fue mensurar y dar grandes extensiones de tierra a la gente que tenía capital, Que podía. gente que tenía tractor, camión, camioneta, Sí, yo me motosierra, acuerdo que acá Y- venían lo que tenían que tenían. capacidad. Entonces esto vino con mucha fuerza y se formó la colonización y hoy Andresito es muy reconocido. Sí. Es el segundo municipio en el país en crecimiento, Sí. digamos, en porcentaje, ¿no? Y es el municipio que más hierba aporta al mundo. O sea, de acá sale Muchísimo. el mayor porcentaje de hierba del mundo sale de Toda la Andresito. provincia de Misiones. Sí. No. Y los que vinieron, esta gente que vinieron, a pesar de ya tener sus cosas, de tener su camión, su camioneta y tractor, recibieron, digamos, una chacra de 200 hectáreas o 300 hectáreas. Aparte recibieron una casa en el pueblo hecho por IPRODA, otro terreno en la zona industrial como para hacer una industria. Y recibieron también junto toda la madera. Tenían que pagar nada más que la estampilla para sellar la guía. No tenían que pagar nada. Ellos cosechaban la madera, una madera de muchísimo olor, toda madera nativa, ¿no? Yo me acuerdo que hasta palos rosas llevan. Sí, antes, hoy el palo El rosa está prohibido tumbar, en el tiempo se Prohibido cosechaba. tumbar y prohibido Sí. si está tumbado hacer algo también está prohibido. Bueno, pero esa gente con la madera ha hecho fortuna. Hoy un árbol, por ejemplo, si enfocamos, ahí tenemos una planta de cedro, chiquito por cierto, pero vale fortuna, hoy no se puede ni tocar, ¿no? Ese es un símbolo. Es como un símbolo, ¿no? Pero antes, en un cuadro pequeño de media hectárea, sacaban varias plantas de cedro, con lo cual compraban sus camionetas nuevas y cosas. Pero los soldados, ¿sí? Los soldados que tuvieron que hacer parte de esa gesta para recuperar las islas, ¿sí? Que también está siendo invadida de hace mucho tiempo por otras personas, y no tuvieron nada. La gente que vino Sí. acá Sí. tuvo, ¿no? esa recompensa, que la tierra, la madera, la casa, el terreno en la zona industrial, y hoy muchos de ellos supieron aprovechar y están muy bien económicamente. Y teniendo Y ya bastante. claro, y no cosas. tuvieron que enfrentar, digamos, ni una guerra ni nada, porque bueno, los brasileros que estaban, Gendarmería se encargó de ir sacando de a poco. y hubo algunos desencuentros, pero no mucho, ¿no? No fue grave. Pero nosotros para ir a recuperar Malvinas, y no solo el hecho de los que fueron a Malvinas, sino los que estuvimos en el ejército, porque la preparación para ir a la guerra Terrible la. sobre jóvenes de 18 años significó una tortura.
un daño moral que Nosotros nos hacíamos- perduró en el tiempo. Nosotros nos hacíamos en Paraná pasar arriba una piola acostado. Teníamos que acostarnos arriba de una piola y ahí pasar sin caer. Teníamos que pasar, si caía tenía que volver a pasar. y cuando alguien no satisfacía lo que se demandaba, estaba la ejecución, ¿no? Y sí, ese era Estaqueamiento, castigo ejecución. todo el tiempo hubo. El tiempo. Hay camaradas que cuentan que hasta tuvieron que matar a otros soldados. Y allá yo he visto en Mercedes, he visto una judiaría muy tremenda. El soldado era de Aristóbulo del Valle. De acá, de Misiones. No, cerca de Campo Grande, no era de Aristóbulo. Ajá. 20 de junio, por allá una colonia. Ajá. Y a este soldado le agarraron entre todos, no era mi sección, era otra cuadra, mejor dicho, era una compañía. Ujú. A este le dejaron inútil al soldado. Le golpearon, que le hincharon la cara como si le picó una cantidad de abejas o menos, que le dejaron el rostro desfigurado. Sí. El soldado, el apellido de él era Brig, se llamaba. Ajá. Soldado Brig. Le mandaron 2 meses, estuvo internado en Cruz Ucuartiana, en el hospital del regimiento. Y después le llevaron otra vez a la escuadra. Pero no podía, quedó inútil, no podía Se ni la siquiera ni hacer un movimiento. Le arruinaron la Le vida. arruinaron la vida. Le En el enfermaron al regimiento pobre. donde yo estuve pasó también cosas así. Cosa horrible. Bueno, y todo eso era para aterrorizarnos más, porque para colmo, los soldados tenían que golpear a sus compañeros. Los mismos. ¿Entiendes? Nosotros mismos teníamos que golpearle Sí. a quien decía. Y si no se hacía, entonces te golpeaban a vos. Y bueno, Ganaba doble, si bueno, Sí. por no pegar fuerte, te pegan. bueno, pasemos a otro tema vamos a tratar de no recordar más tanto porque no nos hace bien. Hoy nosotros estamos pidiendo al gobierno nacional un reconocimiento, ¿no? Por ahí los camaradas de Buenos Aires, Santa Fe, todos los que están más cerca, están pidiendo un reconocimiento en carácter militar. Sí. Y yo recuerdo que un camarada, hace varios años atrás, que cuando todavía vivía el expresidente Néstor Kirchner, había dicho en una oportunidad que se gestionara, que se presentara un proyecto político, no un proyecto militar. Y bueno, pasaron ya varios años de esto y yo estuve considerando mucho y lo conversamos acá, Claro, ¿no es sí, cierto?, con los sí. soldados, que si bien es cierto, nosotros fuimos civiles y somos civiles, Sí. y de alguna manera somos víctimas de lo que pasó. Se habla mucho de los héroes y cosas, y yo creo que los camaradas que estuvieron en Malvinas también son víctimas, Sí. porque en una guerra no hay héroes, en una guerra hay víctimas. Todo víctima. Y más cuando se trató de un servicio militar obligatorio, porque Algo que nadie buscó. si fuera tiempo de San Martín, cuando era voluntario Claro. el ejército que formó San Martín Granaderos Era- a caballo, era voluntario, No había sueldo. y era voluntario y había sueldo. Y se le pagaba. Le pagaban. Una recompensa con remuneración, era como Pero iba quien quería. Iba quien quería, pero San Martín con su gente probaba a los que reunían las Claro, condiciones. sí, que O sea, tenía capacidad de... Tenía capacidad y vocación de milicia. Entonces, tratándose de un ejército así, podés hablar de héroes que Ahí van sí, a liberar claro. a un país, Fue. ¿no?, a defender. Pero nosotros era servicio militar obligatorio, Obligatorio. menores era de edad, Amenaza de... y de apenas todo lado. entramos y ya Sí. a Malvinas, o sea, y golpearnos entre nosotros, una Sí. medicación en la espalda que no sabemos lo que es. Entonces, ¿de qué héroe estamos hablando? Entonces, Trato de... yo creo que muy acertado lo del expresidente, ¿no?, quien en vida fue Ernesto Kirchner, que bueno, su cuerpo, digamos, está descansando, pero su alma, su espíritu está en pie, sigue vivo.
él pidió que se presentara un proyecto político. Y el proyecto político que nosotros pudimos entender y hacer radica en lo siguiente, y esto quiero contar acá, ¿no? a la filmación para que los que están mirando puedan ver. Yo pienso, y vos también estuviste muy de acuerdo y lo firmamos en el acta, ¿no? Que sí exista un reconocimiento a nivel nacional para todos, sin discriminación, ¿sí? Pero ese reconocimiento que consista en una medalla y en un diploma y en una credencial, ¿no? Algo así. Pero después que exista un segundo reconocimiento hacia los que no tienen nada, porque también tenemos que reconocer que hay soldados que hoy están muy bien, que han heredado, por ejemplo, acá tenemos un soldado que heredó de su padre, que recibió 300 hectáreas de tierra, ¿sí? Hoy tiene un secadero de hierba y es el único hijo, ¿sí? que bueno, hizo el servicio militar voluntariamente, porque por ser único no necesitaba hacer, pero él quería hacerlo, así que se merece honor también, ¿no? Pero él heredó las 300 hectáreas de hierba con el secadero. Es un hombre que está muy bien económicamente, que él no necesita una pensión. Realmente no necesita, y él lo dijo, yo no necesito, no me interesa. Pero un reconocimiento. Bueno, pero un reconocimiento sí, en cuanto a un diploma, ¿no? Una medalla. Entonces los soldados, en el caso tuyo, que ya no vas a conseguir un empleo porque ya con 50 años no te dan un empleo, y que fuiste afectado y que no pudiste llegar a nada, ¿no? Tus padres pobres, sí. Entonces para vos una pensión, pero esa pensión en un carácter recíproco, que sea nacional, pero que sea a su vez municipalizado. Claro. Porque el intendente de cada pueblo conoce, ¿sí?, a su gente, o tiene la oportunidad de conocer si claro, no conoce, sí. Porque puede ir a la casa, puede interiorizarse cómo es. Entonces el intendente te va a dar un cargo, es decir, vos podés actuar, por ejemplo, como policía secreto, como sí. Informante, o podés trabajar como coinspector de comercio, es decir, colaborar con los inspectores en cuanto a la recaudación de impuestos, o podés hacer parte de un cuerpo de bomberos o de ecología, el medio ambiente, que tanta falta hace, la concientización del medio ambiente, la ecología. Nosotros tenemos aquí nomás, vemos ese montecito, hay un arroyo, el arroyo lleva mi nombre, San Francisco, o yo llevo el nombre de él, no sé. Pero bueno, ese arroyo está siendo contaminado porque el pueblo, bueno, con las pendientes, y la gente como que no toma conciencia de que debemos conservarlo. Entonces podemos hacer un trabajo muy bueno, muy oportuno, ¿sí?, para el Estado municipal, para el Estado provincial y para el Estado nacional. Inclusive va a haber soldados que a través de cursos y todos pueden integrar como coinspectores de la DGI, ayudando a la patria. Entonces, esa es la idea que nosotros estamos trabajando. Hemos visitado varios intendentes y le gustó mucho a los intendentes. Y bueno, sinceramente nos gustaría mucho, ¿no?, que exista un reconocimiento como veteranos continentales, ¿sí?, pero la pensión que vaya dirigido a los que necesitan y a los que quieren de alguna manera volver a ser parte del Estado, como soldados ya en la democracia, defendiendo nuestro país, porque nosotros juramos defender la patria hasta perder la vida. Y todavía estamos en pie, y ¿por qué no hacer algo más por la patria? Capacidad de hacerlo. Es más, si nos llegan a entender y nos van a dar ese privilegio, digo yo, de darnos una responsabilidad, un cargo, realmente vamos a sentirnos reconocidos. Porque si vamos a cobrar una pensión así por así nomás, la mayoría de la sociedad nos tiene a nosotros como colimba colimba de mierda, ya, ¿sí?, como dicen. Porque como que hay siempre una contra, ¿no?, una negatividad. Hay algo que no... Entonces, no quisiéramos
ir a retirar del cajero automático una pensión avergonzándonos. Yo creo que sería muy honrado o muy honorífico poder retirar una pensión prestando un servicio. Haciendo algo Y para los la patria. camaradas que tienen una solvencia económica, un buen pasar de vida, y bueno, que también hagan parte del grupo, de que el reconocimiento llegue a todos, pero un reconocimiento de honor, ¿sí? Digamos, el resarcimiento, no el resarcimiento económico, sino un reconocimiento de honor. Que sea algo hecho con sentido común, algo muy bien seleccionado a través de los intendentes, a través de cursos, a través de gente capacitada que nos puedan incorporar como centinelas de la patria, ¿no? Porque Yo creo que eso me daría mucho gusto a mí, ¿no? a todos nos vendría bien un Sí. reconocimiento así, porque Sí. entonces si servimos a la patria, como que también nos recibimos una ayuda de arriba, como dicen. Claro. Que por no hacer nada nos están pagando igual. Claro. Entonces si hacemos algo, podemos hacer algo, servir al pueblo. Eh, Entonces Nos va a servir. nos sentimos bien también porque recibir una plata así nomás tampoco Claro. no es muy bueno. No es un empleo lo que nosotros estamos planteando, No, un ¿sí? empleo. Porque ya no tenemos edad para plantear un empleo, ¿sí? Pero Es hay un cosas que podemos servicio, hacer, ¿cierto? colaborar. Claro, como agentes especiales del Estado, ¿sí? Como centinelas de la patria. Porque Veteranos continentales sirviendo la patria, como policía secreto, coinspectores o inspectores secretos, o bombero voluntario, o ayudante o de ecología, medio ambiente, lo que fuera. Hay tantas cosas, ¿sí? sí, hay muchas cosas En el que Ministerio de Salud. podemos Nosotros, por hacer. ejemplo, en el hospital hacíamos mantenimiento en forma voluntaria. ¿Y por qué no hacer mantenimiento en los hospitales? Sí. Algo de sereno, porque hay camaradas entre nosotros que les gusta hacer sereno. Sí, hay algunos que sí. Entonces, cada uno en lo que más le gusta, ya en forma voluntaria, no como era antes obligatorio, Claro, ya era va obligatorio presentando antes, su cuando teníamos nuestros 18 vocación, ¿no? años, Sí. era algo obligatorio. Juan Ángel Ferreira, soldado hasta la muerte, ¿no? Así es. Y si no nos dan el reconocimiento, seguiremos siendo soldados. Seguiremos siendo soldados y seguiremos luchando como estamos preparados para ir a la Malvinas. Vamos a luchar hasta el último. ¿Estarías dispuesto a volver a Malvinas? Digamos, ir a Malvinas, porque Sí. nosotros no estuvimos en Malvinas. Yo Hoy ir. tengo capacidad de volver a hacer instrucción como hacía antes, ¿no? O sea que yo no, físicamente no siento, no. Ahora, un problema, cabeza, Sí, eso, ahí es más claro, psicológico. psicológico, es algo... Hay informes de que el efecto postraumático, ¿sí? de los soldados que no estuvieron al frente de batalla es peor que el soldado que estuvo digamos, al frente y que tuvo la oportunidad de descargar un poco desahogarse, eso, mejor dicho, desahogarse. la bronca que tenía. Viste que entre nosotros hay soldados que se mataron y se siguen matando, Y ¿no? se van, porque hay, el tema es lo ¿Supiste siguiente. que Brites ahora también se mató? Brites acá de Brites. San Antonio. ¿Mm? Brites, Ahora no hay- Arturo Fitt, que ya se mató, bueno, Alfredo Villaloso. Y bueno, cada pocos días ahí en hay internet cosas nos que- informan de otros. Y uno a veces te pone mal. Pero, También hay que pensar pero no hay en que Dios. desaниmarse, hay que pensar en Dios, ¿no? Porque Hay yo que- digo eso. Dios pensar que en hizo primero. las flores, hizo tantas cosas Sí, lindas, ¿no? porque quitarnos la vida tampoco no es bueno. Sí. Porque Dios dice que Él te va a sacar de acá del mundo. Sí. Él pondrá fin de nosotros, no nosotros. pondrá Claro, fin pero de... cuando uno está en un Pero trance también es de el tema que algo- no puedes reaccionar. de algo que te supera, ahí tu No hay razonamiento no funciona. No, Y por eso porque son lo que uno propone en la cabeza, eso sí. nos saca así nomás. ¿No? Bueno, vamos a dar por finalizado Finalizado. esta pequeña charla. Creo que a los camaradas les va a gustar y gustar, sí. a los amigos
que por si no le estamos cansando la Sí, filmadora. gracias Juan, gracias, Gracias a vos camarada. por Un darme la abrazo. oportunidad, Francisco. Soldado Hasta la muerte. hasta la muerte. Muchas gracias.